Buenas tardes, profesora y compañeros. El día de hoy les vamos a presentar 5 papers acerca de la fibromialgia. La fibromialgia es un trastorno caracterizado por dolor crónico muscular, el cual influye en distintos factores en su fisiopatología. Sin embargo, en la etiología de esta enfermedad aún se desconoce. En cuanto al tratamiento, es necesario que sea multidisciplinario debido a la complejidad que presenta la enfermedad. En el presente paper se dará a conocer lo que es la prevalencia de caída en pacientes con fibromialgia. Como objetivo es comparar el riesgo de caída en los pacientes con fibromialgia en comparación con los pacientes con artritis reumatoide y los controles sanos. Siguiente. Como introducción, la fibromialgia es una enfermedad musculoesquelética caracterizada por un dolor generalizado, pero sin prueba anatómica o fisiológica del deterioro del aparato locomotor. Las fracturas causadas por las caídas son uno de los factores que impiden a las personas con enfermedades crónicas vivir de forma independiente. Las quejas de los pacientes de fibromialgia no siempre se toman en serio debido a los signos de los objetivos de esta enfermedad, a pesar de la ausencia de daño articular e inflamatorio, y se ha informado de que los pacientes con fibromialgia tienen una mayor frecuencia de caída. Siguiente. Materiales y métodos. En el presente estudio se analizó con la frecuencia de las caídas de los pacientes con fibromialgia, comparándolas con los pacientes con artritis reumatoide que tienen discapacidad inflamatoria y los controles sanos. También intentamos evaluar si las caídas en los pacientes con fibromialgia están relacionadas con los deterioros del equilibrio, la depresión, la debilidad y el índice de masa corporal. También se estudió su relación con el dolor general y la calidad de vida. Siguiente. Como resultados, se estudió que el número de caídas en 3 muestras se encontró que la tabla número 2 y la figura número 1, los datos que muestra con un mayor de caídas con los pacientes de fibromialgia que los controles sanos y a los pacientes con artritis reumatoide. Los pacientes con artritis reumatoide tienen más caídas que el grupo control, pero sin significación estadística. Siguiente. Aquí podemos ver que en el gráfico, en el eje de la X, están los pacientes con fibromialgia, los pacientes con artritis reumatoide y los controles sanos. Y en el eje de la Y es la frecuencia media de caídas por persona de pacientes con fibromialgia, artritis y controles sanos. Siguiente. A modo de discusión, los pacientes con fibromialgia tienen aproximadamente un 35% de reducción de la fuerza muscular por unidad aérea. Observaron que los pacientes con fibromialgia tienen un patrón de andar diferente cuando se compara con los controles sanos. La disminución de la flexibilidad del tobillo y la disminución de la sensibilidad táctil plantar y la fuerza de los dedos plantares se consideran factores que contribuyen a las caídas de las personas sin artritis, y como este estudio es retrospectivo, el número recuperado de caídas puede ser sobreestimado con pacientes con fibromialgia debido al impacto negativo asociado a esta enfermedad. Por lo tanto, se deben realizar estudios prospectivos para confirmar estos resultados. Siguiente. En modo conclusión, los resultados se sugieren que los pacientes con fibromialgia tienen una mayor frecuencia de caídas que los pacientes con artritis y controles normales. Y en la muestra del estudio no se pudo demostrar ninguna relación entre caída y en el índice de masa corporal, la depresión o el dolor. Y los pacientes con caída más frecuente en 12 meses tienen una peor calidad de vida. Siguiente. Bueno, este paper habla sobre la efectividad de un programa de autocondicionamiento miofacial sobre el dolor, la depresión, la ansiedad y la calidad del sueño en las personas con fibromialgia. Siguiente. Este estudio fue realizado en España, donde se estima que la prevalencia de este trastorno es del 2,3% de la población mayor de 20 años. La autoliberación miofacial puede facilitar a la disminución o incluso desaparición del dolor intenso percibido por las terminaciones nerviosas que se ubican en el tejido miofacial. Siguiente.
Este estudio es un ensayo controlado aleatorio simple ciego con un estudio de grupos paralelos. Se obtuvieron un total de 66 participantes, dividiéndose en dos grupos, el intervención y el grupo control, con 33 participantes cada uno. Los criterios de inclusión fueron ser mayor de 18 años, tener el diagnóstico de fibromialgia y haber firmado el consentimiento informado. Y los criterios de exclusión, tener el diagnóstico, ya sea insuficiencia cardíaca, renal o hepática, padecer algún problema respiratorio que podría limitar la aplicación de este programa, haber tenido algún evento cardiovascular en el año anterior o haber participado de cualquier otra actividad física en los últimos 3 meses, o también podría haberse negado a participar de este estudio. Siguiente. Los procedimientos. Todos los participantes del grupo intervención completaron un total de 40 sesiones que estaban a cargo de un licenciado de educación física, constaban de 3 fases y en cada fase se trabajaban distintas partes del cuerpo. Los participantes del grupo control no recibieron ningún tratamiento durante la implementación de este estudio, sin embargo se utilizó un control de lista de espera, porque por razones éticas, ya que el objetivo principal de este estudio es adquirir una mejor calidad de vida para las personas. Siguiente. Como resultados, para conocer los efectos de esta intervención, se realizaron 2 mediciones. La primera, una semana antes de dar inicio, y la segunda cuando ya se habían finalizado. El dolor generalizado se evaluó mediante una EVA, que era una línea horizontal de 10 centímetros, donde al extremo izquierdo se encontraba la ausencia del dolor y el extremo derecho del máximo dolor, y cada paciente debía designar dónde se encontraba. La ansiedad utilizó una versión española del STEI, que fue un instrumento que se utilizó para cuantificar la ansiedad del estado y rasgo, y la calidad de sueño, que se utilizó la versión española del índice de calidad del sueño de Pittsburgh, para medir la calidad de este. Aparte, los resultados muestran que después de completar este programa, los sujetos del grupo de intervención habían visto una disminución significativa en el dolor general y también nivel de depresión y el rasgo de ansiedad. Siguiente. Bueno, en este gráfico muestra resultados de efectos simples para el TP, que son los puntos sensibles o los puntos donde sentían más dolor, que muestran una interacción general estadísticamente significativa. Ya en este caso, como se ve en el lado A, para el punto supraespinoso se puede observar un aumento en la diferencia entre el GC y el GI en los datos antes y después de la intervención. Y en el lado B, en el gran trocánter, aparecen diferencias significativas en el tiempo entre los miembros del GC que informaron una reducción del umbral de presión y los participantes del GI que mantuvieron los mismos resultados. Siguiente. Esta figura nos muestra los efectos simples para las escalas de la versión española del índice de calidad del sueño de Pittsburgh. Y acá se puede comprobar que existen cambios significativos en el tiempo para el grupo de intervención en las puntuaciones medias de 3 de los componentes internos, que son los que menciono ahí, que es calidad subjetiva del sueño, la eficacia del sueño habitual y la disfunción diaria. Siguiente. Como conclusión, este estudio da una evidencia inicial de que la aplicación de este programa de autoliberación miofacial para las personas que son afectadas por este síndrome podrían generar diferencias significativas en la percepción del dolor general y así también aliviar la ansiedad de estado y rasgo, la depresión, y además puede mejorar la calidad subjetiva del sueño. Siguiente. Bueno, mi estudio se titula Aumento del estrés oxidativo y deficiencia de coenzima Q10 en fibromialgia juvenil, mejora de la hipercolesterolemia y fatiga mediante la suplementación con ubiquinol 10. Para comenzar, se ha visto que el estrés oxidativo puede desempeñar un papel en la fisiopatología de la enfermedad, ya que las células sanguíneas de los pacientes con fibromialgia tienen niveles reducidos de coenzima Q10, o también llamado ubiquinona. Esto provoca mayor formación de superóxido mitocondrial, y este daño en la mitocondria podría ser el origen del estrés oxidativo, lo que finalmente se relaciona con el hecho de que la persona presente hipercolesterolemia.
La coenzima Q10 es una sustancia liposoluble que funciona como cofactor esencial en la cadena respiratoria de la mitocondria, y por otra parte, su forma reducida, el ubiquinol 10, actúa como antioxidante en la mitocondria, eliminando de forma directa o indirecta los radicales libres. En cuanto al diseño del estudio y los métodos, este es un ensayo doble ciego controlado con placebo, el cual se realizó con el fin de caracterizar el estrés oxidativo en pacientes jóvenes con fibromialgia y para evaluar el efecto de la suplementación con ubiquinol 10. Para llevarlo a cabo se inscribieron 10 niños con fibromialgia y 37 niños sanos. Y consistió en 3 fases secuenciales. La primera era un tratamiento con ubiquinol 10 durante 12 semanas, la segunda un tratamiento con placebo durante 8 semanas y la tercera un tratamiento nuevamente con ubiquinol durante 8 semanas. Todos los pacientes fueron suplementados a diario en cantidades de 10 miligramos al día. Y además se midieron los niveles de fatiga crónica los 10 pacientes enfermos a través de la escala de Chalder. En cuanto a los resultados, la figura 1, podemos ver que en el primer gráfico se muestra en el eje de la X a los pacientes sanos y a los pacientes con fibromialgia, y en el eje de la Y los niveles plasmáticos de colesterol libre, que se indican con la sigla AFC. En cuanto al segundo gráfico, en el eje de la X nuevamente se muestran a los pacientes sanos y a los pacientes con fibromialgia, y en el eje de la Y se muestra la relación de los ésteres de colesterol en pacientes con fibromialgia juvenil antes de la suplementación del ubiquinol 10. Cabe destacar que los niveles de colesterol y ésteres de colesterol fueron 2 veces mayores en pacientes con fibromialgia en comparación a los controles sanos, sugiriendo que esta enfermedad está asociada a la hipercolesterolemia. Y en el tercer gráfico podemos ver en el eje de la X una vez más a los pacientes sanos y a los pacientes enfermos, y en el eje de la Y se muestra la relación de ambas variables anteriormente nombradas, es decir, los niveles de colesterol libre en relación a los ésteres de colesterol, donde hubo una diferencia pequeña pero significativa cuando se comparaban los pacientes sanos y los pacientes enfermos. Por otra parte, en cuanto a la medición de fatiga crónica a través de la escala de Chalder, esta solo se realizó en los 10 pacientes que padecían la enfermedad, donde en el eje de la X se presenta el tiempo en semanas y en el eje de la Y los niveles de dolor a través de la escala de Chalder. Durante la primera etapa, la cual consistió en la suplementación con ubiquinol 10 en 100 miligramos diarios durante 12 semanas, los niveles de dolor se redujeron. La segunda etapa, que consistió en suplementación de placebo, se puede evidenciar que los niveles de dolor en estos pacientes comenzaron a aumentar. Y durante la última etapa, que consistió nuevamente en suplementación con ubiquinol, pero esta vez por 8 semanas, se evidencia que los niveles de dolor medidos a través de esta escala disminuyen nuevamente. A modo de conclusión, se puede evidenciar que la suplementación con ubiquinol 10 atenuó la hipercolesterolemia y también mejoró los puntajes de fatiga crónica medido a través de la escala de Chalder. Además, el colesterol libre en proporción a los ésteres de colesterol también disminuyeron significativamente, lo que sugiere que la suplementación con ubiquinol 10 mejoró el metabolismo del colesterol. Este paper trata de un estudio sobre el síndrome de fibromialgia mejorado utilizando una dieta vegetariana mayoritariamente cruda. Siguiente. Una dieta vegetariana podría atribuir al bienestar subjetivo en los pacientes con esta patología. Siguiente. Se utilizó una dieta vegetariana de alimentos crudos, principalmente frutas y verduras, durante un periodo de 7 meses, en un estudio controlado no aleatorizado en 30 personas con fibromialgia, 28 mujeres y 2 hombres.
A cada uno se le entregó un documento de consentimiento informado y además recibieron libros y folletos informativos respecto a su alimentación. Siguiente. Se recopilaron medidas de rendimiento físico por un fisioterapeuta al principio y al final del estudio mediante una encuesta FIQ, la cual sirve para medir el impacto de la fibromialgia en la vida de una persona. También se pidió a los participantes que informaran sobre su estado de salud mediante el cuestionario de formato corto SF36 y una encuesta QOL de calidad de vida, con una escala de 0 a 7 cada pregunta. Estos fueron autoadministrados a los 0, 2, 4 y 7 meses. Estas encuestas se analizaron mediante análisis de varianza de medidas repetidas. La diferencia entre los puntos temporales se calcularon mediante la comparación de Bonferroni. Las medidas de rendimiento físico se analizaron mediante la prueba de Staden y un nivel de significancia del 0,05 se consideró estadísticamente significativo. Como podemos ver en la tabla número 1, que se ve al lado izquierdo, se informa la ingesta de nutrientes de los pacientes, la cual fue monitoreada por el cuestionario de frecuencia de alimentos. Se consumían diariamente frutas frescas y ensaladas basadas en verduras de hojas verdes oscuras, lo cual resultó en una alta ingesta de fibra, vitamina C, ácido fólico, potasio y magnesio. Al no ingerir carne o solo hacerlo una vez a la semana, resultó una baja ingesta de grasas, colesterol, vitamina B12, D y zinc. Por otro lado, el gráfico 1 que vemos a la derecha se muestran las puntuaciones del test FIQ en el eje de las abscisas y por otro lado el número de sujetos en el eje de las ordenadas, con cada rango para 0 meses, como muestra el color rojo vino, 2 meses para el color lila y 7 meses para el verde. Para contextualizar, la disminución de la puntuación en el test denota un mayor impacto positivo de fibromialgia en el sujeto, por lo que, como vemos, después de los 2 meses, la puntuación media había caído de 51 puntos a 28 puntos a los 7 meses. Esta es una mejora del 46% después de 7 meses, lo que quiere decir que en el histograma vemos que la puntuación de este test disminuye a medida que avanza la prueba. Siguiente. Como limitaciones, es posible que los sujetos con dolor menos intenso pudieran mejorar más rápido. También los resultados serían más sólidos si se incluyera un grupo de control activo. Además, influye el tamaño del grupo de tratamiento, pues no es seguro que se observen los mismos resultados en un estudio más grande. Y finalmente, como conclusión, una dieta vegetariana con alimentos crudos en su mayoría produjo mejoras dramáticas en los síntomas de fibromialgia. Sin embargo, es difícil señalar qué factores fueron los más importantes para ver las mejoras en los pacientes, pues es poco probable que un solo factor pueda ser el causante de los cambios. Sí. Este paper lleva por título Efectividad de la Escuela Interaccional e Interdisciplinario de la Fibromialgia. Es un estudio de control aleatorizado a largo plazo. Siguiente. Bueno, el objetivo de este estudio fue verificar si el programa, el ISF, proporcionaría beneficio a corto y a largo plazo para los pacientes que padecen fibromialgia. Y para evaluar la eficacia del programa se comparó a pacientes ISF con pacientes tratados por prácticas médicas estándar. Siguiente. En métodos, es un estudio controlado parcialmente aleatorizado con 2 grupos y medidas repetidas. Las variables se midieron al inicio del estudio, inmediatamente después del programa, 4 meses y 1 año después. Los pacientes con fibromialgia fueron reclutados mediante anuncios en periódicos o referencias médicas de 2 regiones de Quebec. Habían 60 mujeres que padecían fibromialgia y fueron aleatorizadas al grupo experimental o al grupo control. El programa llamado Escuela Interaccional de Fibromialgia constaba de 9 sesiones con 8 participantes y 2 clínicos.
Acá se midieron 5 variables. La primera fue el cuestionario del impacto de la fibromialgia, el resumen de los componentes físicos y mentales de la encuesta de salud de forma corta, el dolor clínico y el umbral del dolor por presión en los puntos sensibles. Siguiente. Bueno, la figura 1 representa el diagrama de diseño del estudio. Acá, para ser elegible, los pacientes debían tener entre 20 y 65 años de edad y tenían que estar tomando el mismo tratamiento farmacológico durante más de 3 meses o ningún tratamiento en absoluto. También tenían un diagnóstico médico de fibromialgia durante más de 6 meses y también se incluyeron pacientes con comorbilidad de hipotiroidismo, depresión, trastorno de estrés postraumático. Pero sin embargo, los pacientes fueron excluidos por motivos de embarazo o lactancias, patologías como el dolor asociado al cáncer, pacientes depresivos con pensamiento suicida, etc. Entonces, de un grupo inicial de 76 pacientes, solamente 60 mujeres cumplieron los criterios de inclusión. Siguiente. Bueno, los pacientes fueron colocados al azar en el grupo ISF o grupo control, utilizando un método de asignación al azar en bloque y asignación oculta, estratificado con el nivel de intensidad del dolor en el cuestionario de impacto de la fibromialgia, esto medido en la evaluación inicial. El bloque del dolor moderado bajo igualó una puntuación de 1 a 50 en una escala de 100, y el bloque del dolor moderado severo una puntuación de 51 o más en una escala de 100. Los participantes fueron asignados aleatoriamente en bloques de permutación para tener el grupo ISF y el grupo control. Después de la evaluación de la línea de base, un número igual de participantes de cada uno de estos bloques se asignó al azar al grupo ISF y al grupo control. Y se les pidió a los pacientes pertenecientes al grupo ISF que no cambiaran su tratamiento farmacológico y que no siguieran un nuevo tratamiento durante el programa. Por el contrario, los pacientes del grupo control siguieron la atención médica estándar y podían cambiar la naturaleza de sus tratamientos según fuera necesario. El resultado final fue que el 37% de los pacientes del grupo control cambió su tratamiento farmacológico, el 7% comenzó a recibir inyecciones de esteroides, el 37% comenzó a caminar y el 7% comenzó a relajarse. Siguiente. Bueno, la figura 2 representa el gráfico, que son los porcentajes de mejora después de la escuela interaccional de fibromialgia y el año de seguimiento en comparación con la línea de base. Los valores P de los resultados de la prueba T emparejados en los diferentes momentos de evaluación se indican con los asteriscos justo a las líneas horizontales. Para el grupo ISF la línea continua y el grupo de control la línea discontinua, la longitud de los cuales representan los tiempos de evaluación indicados a lo largo del eje X. El valor P no se repite si es el mismo y el FIC es el cuestionario de impacto de la fibromialgia. Siguiente. Bueno, como resultado a largo plazo del grupo ISF, se puede decir que las medidas de seguimiento de un año obtenidas para el grupo ISF revelan que los pacientes mantuvieron la mejora estadísticamente significativa descrita anteriormente. Hay una mejora gradual en las puntuaciones de resultados a lo largo del tiempo y los resultados obtenidos con el método ITT fueron similares cuando se aplicó el análisis de eficacia. Los resultados del grupo de control tratado, se puede decir que los pacientes del grupo control siguieron el programa ISF después de su tercera sesión de evaluación. Los resultados del grupo control mostraron una mejora equivalente a la del grupo ISF. Inmediatamente después del programa ISF, el grupo control informó una reducción en el FIC de 53,07 a 13,12. Siguiente. A modo de conclusión, se puede decir que este estudio revela que el ISF no solo tuvo efectos beneficiosos a corto plazo, sino también a largo plazo sobre las manifestaciones clínicas de la fibromialgia.
Los resultados muestran cambios significativos en todas las variables dependientes, incluida una reducción del impacto de la fibromialgia, la percepción del dolor clínico y experimental y una mejora en el estado de salud general. Entonces el programa fue suficientemente completo para abordar la complejidad de las manifestaciones clínicas de la fibromialgia. Esta fue nuestra presentación. Muchas gracias.